Ya lo hice, ¿no? Sí, está bien. ¿Podemos comenzar? Tu conexión es inestable. ¿Ya podemos comenzar? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí se le escucha. Yo te escucho lejos. Bien, comencemos entonces con la primera exposición sobre psicopatología de la conciencia del yo. La siguiente lámina. Siga clicando. En esta lámina lo que tratamos de exponer es que con respecto a la conciencia del yo, podemos tener un yo corporal, mi cuerpo, un yo psíquico, mi mente, mi espíritu, como se le llama en otras tendencias, y un yo social, donde lo personal está dentro de la sociedad. Entonces, estos tres yo interactúan, lo psíquico con lo corporal y evidentemente ambos con el yo social, que es el yo personal dentro del grupo. La siguiente. Ortega y Gasset, que es filósofo renombrado a nivel mundial, dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En este caso, él connota que las circunstancias son parte de la integración del yo. Yo vivo en una sociedad en concreto, en un grupo en concreto, a partir del cual puedo desarrollarme como persona y sentirme un ser psíquico con una cultura y estilos de comportamiento determinados, pero gracias a que mis circunstancias son específicas. Entonces yo lucho por mis circunstancias y mis circunstancias me generan a mí. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, mi circunstancia, el ambiente, no me salvo yo. La siguiente. Siga. Cuando intentamos dar una definición de conciencia, básicamente podemos, en términos concretos, señalar lo siguiente. La conciencia es un darse cuenta de sí mismo y del entorno. Me doy cuenta de mí mismo y del entorno. Por lo tanto, mi conciencia no es intraindividualmente solamente, sino también es una conciencia social, porque yo vivo vinculado a personas, a cultura, etcétera. Es un conocimiento simultáneo, es un conocimiento simultáneo en la unidad de tiempo de sí mismo, sujeto, y del mundo circundante, objeto, y por lo tanto es percibir el reflejo de la realidad. Entonces, hablamos de un conocimiento circundante. Un momentito, por favor, un momentito. Todavía estoy en el hospital, la dirección me llama, un momentito. Aló, doctor. Hay un paciente que le están dando de alta y los familiares han llegado arriba a misa, y el despacho está en
pero el doctor Apaza es el encargado ahora de emergencia. Él está en el hospital. Yo voy a salir, doctor. Estoy dictando clases en la Universidad Ricardo Palma. Ya, no, tocó para que dé los informes, ¿no? Él está dando de alta. En todo caso, lo que él dice, no, en todo caso le puede preguntar a usted. Pero estoy dictando clase, doctor. El problema es que ya estoy fuera del hospital. Ya. Bueno, lo vamos a preguntarte. Ya, por favor. Gracias, doctor. Ya, ¿podemos continuar? Entonces, este conocimiento simultáneo en la unidad de tiempo de sí mismo, sujeto, y del mundo circundante, objeto, y por lo tanto es percibido el reflejo de la realidad. Pues la conciencia no es solamente intraindividual, sino es una conciencia social. La siguiente. En forma más específica, esta definición puede decirnos lo siguiente. Es una propiedad del funcionamiento del organismo que implica la claridad con que podemos tener conocimiento de nuestras experiencias y del mundo que nos rodea, la capacidad de percibir y conocer y la capacidad de darse cuenta de la propia realidad interior y exterior. Entonces estamos hablando claridad, conjunto de experiencias y darse cuenta de la propia realidad interna como externa, que conforman en total la conciencia personal y social que se fusiona en uno solo. La siguiente. Jasper, que es uno de los teóricos, filósofo y psicopatólogo alemán, que de alguna forma ha contribuido principalmente con la psicopatología y la psiquiatría en 1920, 1930, consideraba que las funciones del yo son los siguientes: conciencia de existencia y actividad de uno mismo. Existo y tengo una actividad. Ser una unidad en cualquier momento. Yo soy uno en un determinado momento. Continuidad de identidad. Yo soy el mismo de siempre. Y demarcación del yo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me defino yo? Entonces, estos cuatro elementos para Jasper son los conceptos y funciones del yo. La siguiente. A su vez, él dice, la conciencia del yo tiene cuatro caracteres formales. El sentimiento de actividad. Yo siento que estoy haciendo una actividad. La conciencia de actividad propia. Es decir, hago una actividad y ¿qué es una actividad propia? La conciencia de unidad. Es decir, yo unitariamente hago determinadas cosas. Yo soy uno en el mismo momento. Y la conciencia de identidad. Soy el mismo de siempre y la conciencia del yo en oposición a lo externo. Esta identidad, evidentemente, desde el punto de vista social, significa tener un nombre y un apellido, un DNI, un conjunto de datos biográficos básicos que forman integralmente mi personalidad y en este caso mi conciencia del yo. La siguiente. Entonces, si lo viéramos en desarrollo de cómo se forma la conciencia del yo, entonces podemos plantear de que cuando un niño está en desarrollo, tiene lo que se llama un protoyo. Todavía no tiene conciencia quién es él
ni tiene conciencia de sus actividades, pero ya tiene un proto-yo. Luego, a partir de los 12 años aproximadamente, comienza a formarse la conciencia central y el yo central se consolida pues entre la adolescencia y la juventud. Basado en una memoria autobiográfica, quién soy yo, dónde nací, quiénes son mis padres, cuáles fueron los lugares más importantes en mi vida, cómo ingresé a la universidad, en qué academia estudié, quiénes fueron mis profesores en el primer ciclo de la carrera. Y esa memoria autobiográfica me permite generar mi yo autobiográfico. Yo soy aquella persona que estudia medicina, que tiene 22 años, que tiene familia, que quiere ser pediatra y que desarrolla 10 horas de estudio y que estoy decidido pues a aprobar mi examen de internado y así por el estilo. La siguiente. Cuando hablamos de la psicopatología de la conciencia, aquí hay algunos criterios para sospechar de la psicopatología de la conciencia, tanto corporal como neurológica. Fluctuación a lo largo del día, empeoramiento nocturno. Esto se ve sobre todo en el inicio de la demencia. Alejamiento de la realidad del mundo externo, con dificultades de comprensión y sin tomar en consideración todos los elementos del medio ambiente. Esto se puede producir en el inicio de la psicosis. Desorientación tiempo-espacio. Se puede presentar en problemas neurocerebrales. Pérdida de coherencia, conducta y lenguaje. En una esquizofrenia paranoide en deterioro, la conducta y el lenguaje son incoherentes. Fallas de la memoria. Evidentemente hay muchas patologías, desde problemas de amnesia, disociaciones, que nos permiten conocer que existen fallas de memoria. Y alteración en la capacidad de reflexión. Recuerden que se corrió todo. Recuerden que la capacidad de reflexión tiene que ver con la capacidad de abstracción. Es decir, yo finalmente, sumando todos los elementos de mi vida y del contexto en que estoy analizando, reflexiono y sintetizo y tomo una decisión. Eso puede producirse en trastornos orgánicos cerebrales, en retraso mental, etc. La siguiente. Siga. Siga. Hay un punto más, ya. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del proceso de conciencia y los elementos de la conciencia, podemos hablar de una conciencia neurofisiológica, que es el resultado de una actividad integradora y elaboradora del sistema nervioso central, principalmente dirigido por el lóbulo prefrontal y el lóbulo parietal. Psicológicamente es darse cuenta y reconocer de algo externo o de algo interno. Darme cuenta, porque yo soy una persona analítica, porque soy una persona que me gusta sintetizar, ¿no? Entonces, reconozco determinadas cosas
de mi interioridad. Soy tímido, soy una persona que muy pensativa, pero también del mundo externo, en este caso mis amigos, cómo son, cómo se comportan, cómo se diferencian conmigo, o éticamente, a través de desarrollo de una conciencia moral y social. Esto tiene mucha importancia en los seres humanos. La conciencia moral y social dentro de lo ético nos genera la capacidad de poder tener un comportamiento socialmente aceptable, donde uno puede preservar la aceptación de determinadas áreas donde no puedo romper, porque de lo contrario puedo tener pues una conducta psicopática, robar, por ejemplo, o matar. Todos saben que eso éticamente no es correcto y la conciencia nos aguijonea cuando estamos en una situación de ese tipo. Y si se produce, el sentimiento de culpa surge intensamente. En cambio, en las personas que tienen rasgos psicopáticos desde niños, esa conciencia moral y social simplemente no existe. Para ellos, lo que es útil es válido, aun cuando sea malo, aun cuando sea algo incorrecto. La siguiente. Ontogénicamente, recuerden que a nivel cerebral tenemos un esquema corporal, tanto un esquema corporal sensitivo como un esquema corporal motor. También en nuestra formación del yo vamos aprendiendo y comprendiendo poco a poco quiénes somos. La pregunta que me haría es, Patricia Andrea, piensa, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus características? Joel Anderson, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son tus factores psicológicos de tus amigos ven? Ángel y Cecilia, ¿realmente eres lo que externamente muestras? ¿O quizás trata de mostrar lo que socialmente es aceptable y lo no aceptable lo mantienes como un secreto? En realidad, esta formación del yo solamente se va comprendiendo en la medida que uno va desarrollándose como persona. Luego, tenemos la noción o el conocimiento del mundo externo. En este caso, el mundo social en términos generales. La siguiente. Sigan, sigan. Bien, y aquí tenemos bases neurobiológicas básicas. El estado consciente, como ya hemos señalado y ustedes conocen, desde los primeros años, está desarrollado por una actividad de la corteza cerebral, principalmente del lóbulo prefrontal y parietal, por estructuras subcorticales y por elementos excitatorios e inhibitorios que tienen que ver con estructuras activadoras como el tálamo, el locus ceruleus, el SARA, sistema reticular ascendente, y estructuras inhibitorias como el sistema reticular descendente, el núcleo del RAFE y otros. Entonces tenemos pues una escala
neurobiológica que parte del cerebro propiamente dicho, las estructuras subcorticales y estructuras que generan procesos de encendido y apagado del sistema nervioso central. Esta base neurobiológica evidentemente es completa y total. La siguiente. Cuando nos preguntamos sobre cuáles son los aspectos de la conciencia normal, básicamente lo que vemos es la vigilancia. O sea, yo estoy en estado vigil, la claridad de conciencia, estoy lúcido, estoy en la capacidad de tener esa forma de estar totalmente despierto y lúcido, y la conciencia de sí mismo, que es la autoimagen. Entonces, vigilancia, lucidez y autoimagen son parte del estudio de la conciencia normal. La siguiente. Entonces, ¿qué es el estado vigil? Vigil es el estado en que una persona se encuentra totalmente despierta y consciente. Despierta y consciente. ¿Cómo se explora? A través del interrogatorio y la observación del comportamiento. O también a través de una autoobservación. La siguiente. Lucidez está vinculado al grado de vigilancia que solo un sujeto completamente despierto dispone de funciones claramente perceptivas, cognitivas y nésicas. Entonces, si estoy totalmente despierto, puedo desarrollar mis funciones perceptivas, cognitivas y nésicas. ¿Cómo lo exploro? Interrogatorio y observación de las funciones sensoriales, principalmente orientación, atención, comprensión, etc. La siguiente. Y la conciencia de sí mismo, en términos psicológicos, está definido como el sujeto se sabe a sí mismo como viviente y actuante. Es consciente de sí mismo como yo mismo, biográficamente coherente y unitario. Biográficamente coherente y unitario. La siguiente. Entonces, ahora ingresamos a los trastornos cuantitativos de la conciencia. Por ejemplo, el primer trastorno es la hipervigilancia, es decir, un tema de la vigilancia en exceso, por exceso. La hipervigilancia es la exaltación de la atención y de la alerta. Se produce un incremento de la actividad motora y verbal. Un incremento de la actividad motora y verbal. Una sensación subjetiva de claridad mental. En esta persona tiene la sensación de que puede aprender las cosas rápidamente, que puede estar 18 horas haciendo cosas o tener pues una serie de líneas de pensamiento. Normalmente el pensamiento normal tiene un punto, una línea de pensamiento con uno o dos complementarias. Pero en los casos de hipervigilancia, la persona tiene la sensación de que puede tener 4, 5, 6 ideas en desarrollo en paralelo. Esto se observa sobre todo en las fases maníacas o hipomaníacas del trastorno bipolar.
en las fases maníacas o hipomaníacas del trastorno bipolar. A su vez, el consumo de drogas puede acelerar el pensamiento y la memoria. Por ejemplo, se ha observado que cuando hay consumo de cocaína, el paciente o la persona presenta una hiperactividad motora y emocional. Tiene la sensación de que se tornó más listo, más capaz, que puede comprender de mejor manera las cosas. Idénticamente, en la fase aguda de la esquizofrenia paranoide, existen estas sensaciones de hipervigilancia, de hiperactividad, de exaltación de la atención y de la alerta. La siguiente. En oposición, por defecto, por disminución, encontramos embotamiento, letargia, somnolencia y sopor, obnubilación, estupor y coma. En realidad esto es una escala hacia abajo, donde primero la persona puede estar embotado, luego letárgico, somnoliente y soporoso, posteriormente puede entrar a la obnubilación, al estupor, al semicoma y al coma propiamente dicho. Son estados neurológicos que generalmente se ve pues en cuadros neuropsiquiátricos o de medicina interna. La siguiente. Y aquí tenemos lo mismo, desde el estado vigil hasta el estado de coma, tenemos todo un derrotero que nos lleva a la obnubilación, al estupor, al sopor, al coma, ¿no? Que es connotado como estado de ausencia de respuestas en el que no es posible despertar al paciente que está tumbado y con los ojos cerrados. No existe ninguna actividad voluntaria cuando uno está en estado de coma. La siguiente. Con respecto a la alteración de la conciencia del yo, alteración del yo corporal, alteración del yo psíquico. En las alteraciones del yo psíquico tenemos, por ejemplo, la despersonalización. Y en los trastornos de la conciencia del mundo circundante tenemos la desrealización. Frecuentemente en determinados trastornos como la disociación, formas de inicio de psicosis o depresión con síntomas psicóticos, puede haber despersonalización y desrealización. La siguiente. También es una alteración de la conciencia de la identidad del yo, este signo del espejo que en algunos casos se describe en la esquizofrenia. El paciente ve su doble o ve que su doble está reflejada en un espejo. Bien, continuemos. Y desde el punto de vista de la conciencia del yo corporal, que tiene una serie de procesos, tenemos la agnosia, que es la interrupción en la capacidad para reconocer objetos, la fascia anómica, la persona puede describir el objeto, pero no puede acceder al nombre para referirlo. La nosognosia, ausencia de la conciencia de la existencia de una parte del cuerpo. La persona que ha tenido una hemiplegia o un accidente cerebrovascular, posteriormente siente que mi cuerpo izquierdo no le pertenece
solamente se da cuenta que el derecho, y a veces se pone la camisa solo en el lado derecho y el izquierdo simplemente no es de él. El miembro fantasma, que podemos verlo en amputados, en amputaciones, luego de varios meses de que la persona fue amputada por una serie de razones, el paciente comienza a referir que tiene dolor en los dedos del pie amputado, a pesar que ya no existen los dedos porque ha sido amputado, pero él siente dolor en esos dedos, porque hay una zona corporal que está grabado pues en el cerebro. Entonces, él siente un dolor vinculado pues a el lóbulo, en este caso parietal, que tiene que ver con el esquema corporal de tipo físico. También tenemos la somatoagnosia, donde es pérdida de la conciencia de la totalidad del cuerpo observada en lesiones del lóbulo parietal. Entonces, no olvidar la agnosia, incapacidad para reconocer objetos o personas, afasia, describe el objeto, pero no puede acceder al nombre para referirlo, anosognosia, ausencia de la conciencia de una parte del cuerpo, miembro fantasma, dolor en el lugar donde ya no existe el miembro, y somatoagnosia, pérdida de la conciencia total del cuerpo, que son vinculados a lesiones del lóbulo temporal. La siguiente. Estos procesos psicopatológicos de trastorno de la conciencia del yo psíquico son específicamente vinculados con psicosis y esquizofrenia. Por ejemplo, tenemos el trastorno de la identidad del yo, concepto erróneo sobre quién es y su propia historia. Entonces, la persona dice, yo soy Jorge Ramírez, pero tú te llamas Raúl. No, yo soy Jorge, Raúl se fue. Trastorno del gobierno del yo, sensación de no poder dirigir ya su vida psíquica. El paciente está convencido que una noche ingresó una fuerza maligna a su cuerpo y que desde ese momento esa fuerza dirige su vida, dirige su cuerpo. Sensación que no puede dirigir ya su vida psíquica. Le obligan a hacer cosas. Despersonalización. Sentimiento de extrañeza como si hubiera cambiado. Los pacientes refieren, desde hace algunas horas siento que mi cuerpo flotara, siento que soy otra persona, que soy distinto. Realmente pienso que algo ha pasado conmigo, ya no soy la misma persona. Entonces, ese proceso de extrañeza de su propia persona y de su personalidad es parte de lo que se llama despersonalización. En psicosis también vamos a encontrar escisión de la personalidad, que consiste que algunos aspectos como propios y otros como ajenos. Es decir, yo soy yo, pero hay cosas que no son de mí. Por ejemplo, la forma de hablar no es mía. Yo antes hablaba diferente. La forma de tomar los objetos no es mía. Ahora tomo con la izquierda. Yo siempre he sido diestro. Entonces se cinde la personalidad. Algunos aspectos son propios y los otros ajenos. Probablemente por
como parte de una forma de trastorno de gobierno del yo, de esa sensación de no poder dirigir ya su vida psíquica en forma completa. Doble personalidad. La persona tiene la convicción relativa y absoluta de ser dos personas al mismo tiempo. Esto se ve sobre todo en los trastornos de personalidad múltiple, donde en un solo individuo pueden pervivir dos, tres, cuatro personalidades distintas que se van ubicando en el medio ambiente, en el medio social, en distintos momentos. Primero es una persona autoritaria, una persona aparentemente fuerte. 2 días después la persona vuelve como una persona dócil, tranquila. Una tercera persona que también sin que los demás la conozcan, como un niño que llora continuamente y así por el estilo. En los trastornos de personalidad, que son trastornos poco frecuentes pero existentes en la psicopatología, se puede ver estos temas de doble, triple, cuádruple o múltiple personalidad. Y finalmente, en la esquizofrenia, la enajenación de la personalidad. Desaparición completa del ser no es el mismo de antes. Desaparición completa del ser no es el mismo de antes. Entonces, no olvidar, en los trastornos de la conciencia del yo psíquico, tenemos trastorno de la identidad del yo, trastorno del gobierno del yo, esto es muy importante en esquizofrenia, donde tiene la sensación que ya no dirige su psiquis, despersonalización, escisión de personalidad, doble personalidad y enajenación de la personalidad. La siguiente. Y aquí tenemos, ya que psicopatológicamente la despersonalización se une o se puede presentar conjuntamente con la desrealización. En la desrealización, el paciente dice, noto extraño también el entorno. El ambiente ha cambiado, está más oscuro, las calles son más estrechas. Y en la despersonalización el paciente dice, me siento alejado de mí mismo, me veo a mí extraño, desvitalizado, irreal, como un fantasma. Al mismo tiempo que soy yo, me observo y me doy cuenta de que me he transformado o que me estoy transformando, pero me doy cuenta porque me lo preguntan. Entonces, despersonalización y desrealización puede darse pues en trastornos disociativos, en trastorno de personalidad, en el inicio de determinadas formas de psicosis, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, y finalmente, la desrealización propiamente dicho, que ya ha sido señalado, debe ser observada como un sentimiento de extrañeza, como si todo lo que le rodea hubiera cambiado. Sentimiento de extrañeza del medio ambiente, como si todo ese ambiente, todo lo que me rodea hubiera cambiado. Me decía una paciente que cuando llegaba a su paradero, bajaba, sintió que las calles de su barrio eran más estrechas, que las luces eran opacas, que el cerro que circundaba su barrio era un cerro lleno de piedras negras y que las personas que se acercaban a ella simplemente no se le veía el rostro. Tenía una sensación de que había llegado a otro sitio, que no era su domicilio.
y eso le traía una opresión, un miedo, un temor intenso. Ese problema de desrealización se ve con cierta frecuencia en los pacientes que hemos mencionado. Disociación, trastornos vinculados a la depresión, inicio de la psicosis, trastornos que podrían estar vinculados a problemas de personalidad, trastorno borde límite, etcétera, etcétera. La siguiente. Bien, ahora entramos a la segunda parte, de acuerdo al sílabo, que es la psicopatología de la memoria. ¿Qué tal memoria tengo? ¿Qué tal memoria tienen los alumnos de medicina? ¿Quién es el más memorioso? ¿Existe realmente gente que tiene una memoria de sabio? Algunos cuadros psíquicos hacen que haya un proceso de hipernesis. Entonces, el sabio que puede grabar en pocos minutos unos 100 números telefónicos de memoria, pero en otros aspectos tiene problemas porque esta forma de retraso del sabio, síndrome de Savant, como le dicen los franceses, puede ser una hipertrofia de la memoria, pero con deterioro de otras zonas del cerebro. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista psicopatológico de la memoria es la capacidad de recibir. Primero recibo una información, codifico esa información, la almaceno y durante un tiempo y posteriormente lo recupero. Entonces, recepción, codificación, almacenamiento y recuperación. Los recuerdos, en esa medida, van desde la memoria inmediata hacia la memoria reciente y luego se almacenan en el disco duro, que es la memoria remota. Pero para que este disco duro sea eficiente, tiene que haber un sistema de que pueda accederse a la recuperación de la memoria a través de un sistema de recuperación de recuerdos del pasado. La siguiente. En un sentido más amplio, la memoria es el almacenamiento de una representación interna. Almaceno los conceptos básicos de un paper, almaceno un poema, almaceno la tabla de multiplicar. Hace unos 20 a 30 años era obligatorio que los alumnos de secundaria sepan la tabla de multiplicar de memoria, si no, no podían pasar de año. Hoy es más flexible y muchos jóvenes se confían en sus computadoras, en sus celulares y a veces hasta en sus calculadoras para sacar la cuenta. Alguna vez tuve este caso muy interesante. Un ciudadano que era contador llega a la consulta y refiere tener problemas de ánimo depresivo y cólera, disfórico. En el proceso del examen, cuando le hago determinadas pruebas numéricas, observo que hay dificultades para las multiplicaciones, las restas, las sumas. Entonces, mi primera hipótesis era que podría estarse iniciando un proceso de deterioro cognitivo, a pesar que él tenía todavía 45 años. En la historia, le pregunto, él es contador porque su padre era contador y él aprendió la contabilidad desde pequeño.
pero me dijo un dato muy interesante. Como tenía en casa calculadora electrónica y calculadora manual, él nunca aprendió a sumar, restar, multiplicar de memoria. Siempre lo hacía con calculadora. Y cuando en el examen le preguntaba cuánto era, por decir 12 por 12, se equivocaba. O 9 por 7, también se equivocaba. Y él me decía, doctor, pero eso no es necesario, pues, porque yo tengo métodos para estar seguro cuánto es. Y le digo, pero si tú eres contador y tienes la sumatoria de miles de soles, ¿cómo sabes que es verdadero lo que estás haciendo? Ah, eso es fácil, me dice. Yo tengo una calculadora profesional, mi computadora. Ingreso los datos en los dos lados, en mi calculadora y en mi computadora. Si ambas respuestas salen normal, igual, quiere decir que está bien. Pero entonces tú no sabes a ciencia cierta que está bien, porque solamente te estás guiando en los resultados. Efectivamente, doctor, yo no pude aprender porque me acostumbré a la calculadora de mi papá. Ya posteriormente en la universidad, todo lo hacía a través de la computadora. Entonces, algunas personas tienen ese problema y aparentan tener algún problema de tipo neurológico. En 1950 se produce un avance en las concepciones cognitivas y se desarrolla el estudio de la memoria dentro de un enfoque de procesamiento de información. La siguiente. Entonces, nuevamente, lo que habíamos señalado. En la memoria, primero se codifica, se retiene y se recupera. El término codifica se refiere a la forma en que la información se almacena en un sistema dado. Se retiene a la forma en que la información se mantiene en un sistema en el tiempo. Y se recupera a la forma en que la información se extrae del sistema. ¿Cómo recupero la información? Hay un sistema por el cual se generan los recuerdos. ¿Cuál es el periodo más temprano que recuerda Jacqueline Gabriela? ¿A qué edad recuerda? ¿A los 2 años? ¿A los 3 años? ¿A los 4 años? Según la teoría, Pregunta. Jacqueline Gabriela, Sí, ¿a qué edad doctor, cuál es la buenas tardes. más temprana de recuerdo? No sé, doctor, a los 5, a los 4, me acuerdo que iba al colegio con mi primito, luego no me acuerdo más. La literatura dice textualmente que la memoria se consolida como memoria remota entre los 4 a 5 años. Sin embargo, para conocimiento, he tenido pacientes que refieren recordar desde que tenían 3 años. Ahora, pero le digo, seguramente tu papá, tu mamá te han contado esa historia y tú lo recuerdas como si fuera tu propia memoria. Y la persona y la familia refiere que no, que nunca le contaron eso, pero que ella sí lo recuerda. Entonces la pregunta es, ¿determinadas personas podrían tener una memoria mucho más precoz? Probablemente sí. Por eso la recuperación puede ser mucho mejor. Sobre todo, la memoria remota tiene mayor fuerza cuando se dan hechos relacionados a las grandes emociones. Por ejemplo, el nacimiento de un hermanito. Tengo 5 años y nació mi hermano. Eso lo puedo recordar perfectamente, pero no voy a recordar cuando fui el primer día al cine, por decir, porque ni recuerdo cuándo fui al cine. O puedo recordar el día de ingresar a la universidad, con detalles, con lujos. Algunas personas describen y dicen, ese día fui con un zapato marrón, usaba unas medias de tal color,
me puse tal vestido o tal pantalón y estaba tan nervioso que me sudaban las manos, fui, observé y me di cuenta que había ingresado. Entonces, la memoria evidentemente es una evocación y cuanto más emocionalmente esté vinculado a hechos de la vida, se recuerda más adecuadamente. La siguiente. En ese contexto se proponen cuatro categorías de procesamiento. En este caso, atención y registro sensorial, codificación y memoria a corto plazo, retención y almacenamiento y recuperación. En este caso, la atención y registro sensorial tiene que ver con la visión, el oído, la palpación, el gusto, todos los sensorios que captan los aspectos del ambiente que estoy por introyectar y codificar. Luego vendría una codificación y memoria a corto plazo. Por ejemplo, un sonido, 5 números, una dirección. ¿No? Ese proceso, si me es sumamente útil, a través de determinados procesos, se retiene y se almacena en el disco duro. Y estando en el disco duro, en la memoria remota, en algún momento lo evoco y lo puedo recuperar. Este modelo considera elementos estructurales que participan en el procesamiento y hacen posible la transferencia de la información. La memoria sensorial recibe la estimulación interna y externa. La memoria a corto plazo hace posible el almacenamiento a corto plazo de la información de entrada en la memoria. Generalmente la memoria a corto plazo, según la literatura, son 30 segundos, quizás 45 segundos, pero hay personas que pueden mejorar esa memoria a corto plazo a 1, 2 minutos. La memoria a largo plazo hace posible la retención de la información en forma permanente. Según los estudios neurobiológicos, muchos de nuestros recuerdos que han sido trabajados en la memoria a corto plazo ingresan a la memoria de largo plazo durante el sueño. En el sueño llamado sueño REM o el sueño humor, como le llaman en español, hay un proceso de soñar, de ensoñar y de grabar información. Es por eso que para todo estudiante, dormir adecuadamente sus 7 a 8 horas es fundamental para el aprendizaje. Quien duerme bien va a fortificar su memoria. Quien duerme mal va a tener problemas de concentración y de memoria en términos generales. La siguiente. Pues aquí tenemos algunos conceptos generales. La memoria sensorial proporciona informes del ambiente, se conserva una especie de copia literal del estímulo. Por tanto, esta memoria, la sensorial, se relaciona con parte del proceso de percepción. O sea, no solamente es percepción, sino también memoria sensorial. Por ejemplo, ver algo extraño, una luz en el infinito diferente, queda grabado en la memoria sensorial por mucho tiempo. La siguiente. Según la teoría, la memoria a corto plazo es de más o menos una centésima de toda la información sensorial.
que cada segundo impacta contra los sentidos. Nosotros no podemos captar todo lo que sentimos, vemos, porque si no podríamos generar una hiperactividad cognitiva que nos llevaría a formas de manía. Parte de la información de la memoria sensorial se pasa a la memoria a corto plazo, lo que permite que se almacene la información durante el tiempo suficiente como para utilizarlo, y por esta razón con frecuencia se denomina memoria funcional. Es decir, la memoria a corto plazo también puede ser llamada memoria funcional. Esta puede mantener la información de 15 a 30 segundos, pero puede extenderse mediante ensayo. Algunos pueden llegar hasta 2, 3, 4 minutos. Esto depende ya de la capacidad de entrenamiento cognitivo que las personas tengan. Sobre todo cuando uno aprende de paporreta, de memoria algunas cosas, puede tener una capacidad de grabar por más tiempo de 30 o segundos o un minuto. La siguiente. Esta memoria de trabajo, que ya hemos señalado que es parte de la memoria funcional, ha sido definido realizando tareas como retener 8 dígitos, que se suponía debería ocupar toda la memoria a corto plazo. Se necesita la memoria de trabajo para obtener los objetivos y los subobjetivos en resolución de problemas. La memoria de trabajo también es necesaria para la comprensión del lenguaje, para almacenar información parcial sobre el texto pronunciado. Los procesos de comprensión pueden trabajar sobre la información almacenada temporalmente para producir un significado coherente para el texto completo. Entonces, yo tengo grabado mi memoria inmediata a partir del cual yo comienzo a trabajar con ese material. Me han dado una definición, he leído un poema y comienzo a trabajar en mi memoria de trabajo la comprensión de lo que significa eso en ese momento. La siguiente. Y finalmente, la memoria a largo plazo. Se piensa que la memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. Se puede ver como un depósito de todas las cosas en la memoria que no se utilizan por el momento. Permite recuperar el pasado y utilizar esta información para lidiar con el presente. En cierto sentido, la memoria a largo plazo permite vivir de manera simultánea tanto en el pasado, los recuerdos, y en el presente. La información puede mantenerse desde unos cuantos minutos hasta varios años, que de hecho pueden abarcar toda la vida del individuo. Su codificación es principalmente semántica, visual y acústica, con el hablado, con la visión y con los sonidos. Siguiente. Aquí tenemos un esquema general de los distintos tipos de memoria a largo plazo que manejamos como seres humanos. Entonces tenemos memoria explícita, memoria episódica, memoria semántica, memoria implícita. Por ejemplo, la memoria explícita tiene que ver con recordar teléfono de la familia. ¿Cuántos teléfonos recordamos? A ver, Sofía Panduro. Ahora en el mundo del Internet, que todo lo tiene en su teléfono móvil, usted de memoria, ¿cuántos teléfonos recuerda? ¿Nadie, Elizabeth? La misma pregunta. Antoinette Caiga. Eh, Yara. Director, bueno, en mi caso solamente tres. El de mi mamá, mi papá y el mío.
unos 3, 4 teléfonos de memoria. Los Ujú. demás lo tienes en tu computadora. Sí, o el celular. Si perdón, en tu aparato de llamadas. Si Sí, te lo doctor. roban, es toda tu información. Llamaría a mi mamá. Ese es el problema, pues, ¿no? Actualmente el, el teléfono electrónico es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra personalidad, porque ahí tenemos nuestros secretitos, nuestros teléfonos, nuestras anécdotas, nuestros chateos, nuestros grupos. Y evidentemente ya no hacemos mucho esfuerzo por aprender de memoria determinadas cosas. Hace unos 20 años la gente como mínimo sabía 20, 30 teléfonos de memoria para estar vinculado con esa red. Su computadora era su cerebro. Hoy su cerebro es su computadora. En la memoria episódica, recordar qué días es su aniversario de bodas o qué día es su cumpleaños de su mamá. En la memoria semántica, recordar la capital de Canadá, o la capital de Rusia, o la capital de Inglaterra. O la memoria implícita, evocar repentinamente en el nombre de un amigo sin saber por qué. Uno está caminando, ve una persona de determinadas características y en ese momento piensa en Raúl, un amigo que hace años no ves. Eso se llama memoria implícita. Ese nombre está ahí, pero no salía porque simplemente no hubo un estímulo que lo saque. Entonces, la persona que se pareció a él me permite sacarlo para afuera. La siguiente, cuando hablamos los defectos de memoria o la psicopatología de memoria cuantitativas, hablemos por defecto, por exceso o por ausencia. Por defecto tenemos las llamadas hipoamnesias, es decir, disminución de la memoria. Por defecto de fijación, por defecto de evocación y desgaste de la conservación, que tiene que ver con las fases que hemos mencionado anteriormente. Una memoria hipomnésica porque no fijé correctamente esa memoria, porque no puedo evocarlo porque hay problemas en la evocación, o lo tengo ahí, pero por factores neurobiológicos se me va desgastando esa conservación. Por exceso, hipernesias, o sea, memorias extremas, exagerada acumulación de información y posterior evocación. Y por ausencia, tenemos amnesias retrógradas de evocación, antegrógradas de fijación, amnesias lacunares, es decir, trozo de mi memoria como una laguna desaparece, selectiva o psicógena. Un trauma psicológico hace que me olvide de ese periodo del trauma. Eso no es infrecuente. Una paciente llega al hospital 2 de mayo. Ellos eran un grupo de jóvenes que regresaban del sur. El conductor estaba con signos de consumo de alcohol y lastimosamente por correr y jugar con el auto, estrella contra un camión, de los cuales de los 6 pasajeros mueren 4, solamente sobreviven 2. Y justamente la jovencita que sobrevivió con pocos problemas, finalmente despierta después de un proceso de tratamiento básico y pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Y los médicos le preguntan, ¿pero no recuerdas nada? No, no recuerdo nada. ¿Pero no recuerdas haber ido a la playa con tus amigos? No, hace tiempo que no voy con ellos.
Entonces, esa amnesia psicógena tiene una representación. En este caso, ella no quería recordar el evento porque ese evento era totalmente doloroso. En él han perdido la vida 4 de sus mejores amigos y estuvo a punto de perder la vida. Y la mente, como una forma de protegerse, el cerebro como una forma de protegerse, simplemente le pone clavijas a esa parte de la memoria para que la persona, evidentemente en algún momento va a surgir la memoria, con tratamiento, con hipnosis farmacológica puede surgir, pero tiene que ser a través de un proceso de psicoterapia muy cuidadoso, porque cuando se abre bruscamente una memoria que se oculta con el fin de no sufrir, puede ser como un petardo de dinamita dentro de una casa y la persona puede incluso entrar en psicosis porque no está en la capacidad de aceptar de que sus amigos, 3 de sus mejores amigos, han fallecido. La siguiente. Con respecto a las cuantitativas, por exceso, hipernesia. Ya hemos señalado que la hipernesia se ve fundamentalmente en la manía, en la hipomanía, en el inicio de la psicosis aguda. La persona tiene la sensación de que recuerdan todo, incluso el paciente bipolar con fase maníaca tiene mucha capacidad para poder recordar y aprender cosas, por defecto hipomnesia y amnesias. Y aquí mismo también lo que se ha señalado, que puede haber amnesia de fijación, de evocación, lacunares, disociativas o psicógenas. Y cualitativas o paramnesias. Las cualitativas son llamadas paramnesias. La siguiente. La siguiente. Entonces, hablemos brevemente sobre la hipermnesia. Es aumento en la facilidad en el proceso de evocación de recuerdos, de tipo panorámico o global, en situaciones límites, en la agonía. He tenido varios pacientes que refieren haber estado a punto de morir en un quirófano, en un accidente, y ellos describen que cuando sentían que se estaban apagando como personas, apagando en el sentido de la vida, ellos comienzan a tener una representación rápida, en fracciones de segundos, de la historia de su vida, desde que eran niños, pasando por adolescentes, adultos, eventos importantes de su vida, como si fuera una película que lo están pasando a 100 por hora, donde él se ve como si fuera una especie de balance de su vida. A eso se llama hipernesia de tipo panorámica. Por eso se habla de en momento de la agonía. O también hay en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno de estrés postraumático y en la manía. Entonces, en la manía, los pacientes evocan situaciones increíbles, como por ejemplo, cuando tenían 6 años, viajaron a determinado lugar y recuerdan, punto por punto, fui a tal sitio, bajé en tal paradero, todavía veo el cartel que nos recibió, tal laguna, tal persona, tales comidas. Estoy en un restaurante en estos momentos. Es decir, la hipernesia nos permite reconocer que muchas veces nuestra memoria puede capturar mucha información, pero que está enfrascada en un solo punto
pero en la manía o en la hipomanía puede desencadenarse totalmente. También hay una hipermesia selectiva para los números y para los nombres. Esto se ha visto sobre todo en sujetos con inteligencia límite, o sea, los pacientes borde límite desde el punto de vista del CI, de la coeficiente intelectual, llamados sabios de salón. Hay un famoso sabio de salón que podía en media hora aprenderse 3.000 números telefónicos o sumas, ¿no? O restas indefinidas, pero su capacidad cognitiva para la abstracción, para poder tener una vida plena, estaba disminuida. La siguiente. También hay una amnesia de fijación o anterógrada. Esta amnesia de fijación es la imposibilidad para formar o consolidar nuevos recuerdos. En el grado extremo, el paciente no recuerda de lo que acaba de hacer. Es por eso que al no recordar, por ejemplo, estuve en una reunión con alcohol y al siguiente día no recuerda. Es los famosos blackouts o periodos de amnesia post-consumo. Entonces, ¿qué hace la persona? Para poder justificar que sí recuerda algo, inventa, rellena los vacíos de memoria con invenciones. A ese proceso se llama confabulación. Los alcohólicos crónicos generalmente confabulan lo que ha pasado porque técnicamente han tenido un apagón en la memoria durante el consumo de alcohol. Entonces, se puede ver también en accidentes cerebrovasculares, en tumores y obviamente en el síndrome de Korsakoff, que está vinculado al consumo de alcohol. La siguiente. En relación a la amnesia de evocación o retrógrada, se pierden primero los recuerdos recientes, que son más inestables. Y luego, lo último que se pierde son los hábitos de la rutina diaria. La persona se olvida a calzarse, a vestirse, a tomar los cubiertos, etc. Entonces, esto sobre todo se ve en el Alzheimer. Poco a poco se va borrando la memoria. Es como si haya un reseteo lento desde las grabaciones recientes hacia las grabaciones remotas. Llega un momento en que el paciente con Alzheimer técnicamente ya no se reconoce y no reconoce a nadie de la familia. No sabe en dónde se encuentra. Simplemente su memoria está colapsando. Entonces, esta memoria o amnesia de evocación, es decir, de evocar lo que supuestamente tenía guardado, hace que la persona, aun cuando esté en proceso en este caso, de Alzheimer o de demencia, sufre intensamente porque se da cuenta de que las cosas ya no están yendo bien. Recuerden que muchos grandes escritores han muerto de demencia y debe ser pues algo sumamente patético que personas acostumbrados a ser memoriosos finalmente terminen dementes. La siguiente. Amnesia lacunar, en laguna, en foco, pérdida de los recuerdos de un periodo preciso y limitado en el tiempo, en el que se apareció un trastorno del nivel de conciencia. Entonces, cuando hay un problema de nivel de conciencia, se puede perder en forma específica la memoria de ese periodo. Esto se puede ver en epilepsias, en secuelas del trastorno convulsivo, secundario consumo de tóxicos,
los llamados blackouts, como señalamos, consumo de drogas, de benzodiazepinas, etcétera, etcétera. La siguiente. Hay, como ya lo hemos señalado, lo que se llama la amnesia disociativa o psicógena. Por factores de personalidad o por traumas o por factores de riesgo de tipo emocional y social, puede haber una incapacidad persistente para recordar hechos o experiencias que conllevan sentimientos desagradables para el sujeto. En este caso, traumas, deseos conflictivos, etc. Y esto se puede observar en cuadros histéricos y en un trastorno de estrés postraumático. La persona olvida, se escinde y de alguna forma ese olvido le permite resistir el dolor psíquico. Por ejemplo, una paciente casada con una persona sumamente autoritaria, cada vez que él llegaba embriagado, la maltrataba física y emocionalmente, y ella, como un mecanismo de defensa, se disociaba, se convertía en una niña, se metía a una cómoda que tenía, acurrucada, y cuando él la encontraba, hablaba como una niña, pequeñita, decía, acurrucú, ma, amapá, apá, mamá. Entonces, cuando se le preguntaba a la persona si ella recordaba realmente por qué pasaba eso, ella decía que no recordaba. El temor ante esta persona simplemente la destruía como individuo. La siguiente. Y esto ha sido tema de películas, ¿no? Los famosos paramnesias, el déjà vu o déjà vu, como se puede pronunciar en, en francés. Aquí también jamais vi, o sea, ya lo vi y jamás lo vi. Son fenómenos, ¿no?, que tienen que ver con situaciones estresantes o trastornos vinculados al trastorno de estrés postraumático o trastornos disociativos donde la persona tiene la ilusión de que yo ha visto, ya oído o ya ha vivido determinadas cosas. Al revés, también tiene la ilusión, a pesar de que ya conocía ese lugar, sabía de ese lugar, había visitado múltiples veces, que nunca lo había visto, que nunca lo había oído, que nunca lo había vivido. Entonces, el déjà vu y el jamais vu son frecuentes en determinadas patologías de ese tipo. Mucha gente puede tener un déjà vu espontáneo. Me contaba una persona, no paciente, un conocido que había viajado a determinada zona de Río de Brasil, había ido al estado de Santa Catarina, estaba caminando por las calles de la Santa Catarina antigua, y en ese momento cuando entra a una esquina y voltea, bruscamente siente que ya no está en ese lugar, sino está en otro lugar, en Barrio Salto de Lima. Y en ese momento tiene una palpitación y un miedo porque piensa que se está volviendo loco. Porque ¿cómo era posible que si él estaba en un país, aparece en Barrios Altos? Por fracciones de segundos siente una sensación de angustia, de temor, pero después poco a poco se da cuenta que el formato de esa calle se parecía mucho al formato de la Lima virreinal. Entonces, muchas de las construcciones virreinales, tanto portuguesas como españolas, han tenido parecidos.
y eso podría en algunas personas desencadenar el concepto de déjà vu. La siguiente. Y finalmente, las confabulaciones que ya hemos señalado. Personas principalmente alcohólicas o que tienen problemas de personalidad o que toman medicamentos para dormir, que se intoxican con otras drogas, tienen invenciones que rellenan sus vacíos de memoria, no tienen conciencia de que el relato es irreal o erróneo, ¿no? Y puede darse en el síndrome de Korsakoff, que tiene que ver con el alcoholismo y el inicio de las demencias. Entonces, ellos rellenan vacíos de memoria, confabulan, crean realidades que en realidad luego se lo creen como algo real. La siguiente. Bueno, y con esto terminamos. Esto ya corresponde a un problema que no es infrecuente en nuestra sociedad, la llamada pseudología fantástica, la mitomanía. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez, dice, no, este pata es un mentiroso profesional, es un mitómano. ¿Cuántos mitómanos tenemos en nuestros grupos gobernantes? ¿Cuántos mitómanos hemos conocido en nuestros barrios? Son invenciones que el sujeto acaba creyéndose. La persona miente porque sabe que tiene que mentir para encubrirse. Pero de tanto mentir, el sujeto acaba creyéndose que lo que está mintiendo es verdad. La clásica, ¿sabe quién soy yo? No sé. Estás hablando con Jorge Mujica. ¿Y quién es Jorge Mujica? ¿Cómo? ¿No sabes que el señor Mujica es uno de los potentados de Lima Metropolitana? Ha sido embajador del Perú. No te metas conmigo, ¿eh? Tengo mucho poder. El objetivo es atraer la estimación del entorno. Soy cantante, viajé a Israel, me entrevisté con el Papa, ¿no? Y generalmente son mentiras, es lo que en argot se llamaría punteros mentirosos. Mienten a tal punto que la nariz lo tienen tan larga, pero tan larga, que cualquiera puede darse cuenta. Esto se encuentra sobre todo en trastorno de personalidad, sobre todo histriónico y narcisista. El mitómano es una forma de compensación de lo que la persona no puede conseguir en la vida real. Bien, la siguiente. Y con esto terminamos. Muy agradecido, estimados alumnos, y esperemos pronto en la siguiente clase. Muy agradecido. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Cuídense, chicos.